Muy bien, continuamos. Ahora vamos a terminar con los métodos de nuestro controlador. Pasemos al método de create. Este método nos va a renderizar una página gracias a inercia y vamos a poder ver un formulario con los inputs y label y vamos a poner un botón de submit para crear un nuevo empleado. Este método es muy simple. Simplemente devolvemos, gracias a inercia y el método render, una vista. Y acá miren, me sugiere las vistas que, por ejemplo en este caso, que ya tengo. Pero necesitamos enviar al create, porque en index ya tenemos la tabla. Y gracias a la extensión del Laravel oficial, me dice que no se encuentra. Y qué solución o qué fix rápido me da que la cree. Entonces vamos a presionar acá, vamos a hacer clic. Y creó automáticamente esta plantilla, que tiene lo clásico de cualquier plantilla para trabajar con Vue, es decir, con la extensión .vue. El template, donde vamos a renderizar la vista, y un tag script, donde vamos a poner toda la funcionalidad, los imports, etc. Pero acá vamos a ponerle lang dts de TypeScript. Lo primero que vamos a hacer es importar todo lo necesario. Vamos a importar el app layout, que es lo que les mostraba en el video anterior, para que se mantenga toda la vista. Ahora les muestro. Vamos a hacer el login. Voy a poner que me recuerden. Y acá tenemos. Si hacemos clic, por ejemplo, ahora en la parte de empleados, fíjense cómo el app layout ya tiene todo este diseño para que pueda centrar mi botón, la tabla y todo lo demás. Por lo tanto, cuando presionen create, lo que queremos también es que mantenga todo eso. Y eso lo logramos con el app layout. Por lo tanto, lo vamos a importar. Acá me marca en rojo porque lo declaro, pero no lo estoy usando. También vamos a utilizar de inercia el head y el router, porque vamos a hacer algunas operaciones. Vamos a utilizar algunos componentes, como ser un botón, un input para el formulario, los labels. Así que también ya lo vamos poniendo para importar. Y además vamos a utilizar ref. Esto ya es de Vue. Vamos acá con el template. Esto es fantástico de estos componentes de inercia con Vue, porque ya nos muestran fácilmente un encabezado. Y a medida que vamos configurando todo, vamos a hacer unas pruebas. Vamos con el app layout, que era el que teníamos acá. Y a este lo vamos a definir acá. A breadcrumbs lo vamos a definir acá, dentro de script. Y este item también lo vamos a definir. Vamos a definir un tipo, nada más que para eso, para que lo tengamos acá. El tipo de estos breadcrumbs, que es esa rutita que les mostraba cuando vamos avanzando en create o volvemos. Acá lo único que defino es el tipo de que va a tener un título, en este caso empleados, luego create y la referencia que va a ser un string. Es decir, acá la ruta y en este caso con el símbolo de numeral. Vamos a poner acá un div para darle un poquitito más de estilos. Un h1 acá para mostrar en esta parte create. Y ahora viene lo más importante, que es nuestro formulario. Vue tiene una forma en la que podemos directamente hacer con un bucle for recorrer cada propiedad de lo que queremos mostrar. Por ejemplo, miren cuando utilizamos, por ejemplo, vamos a poner un label, ponemos, por ejemplo, nombre, y siempre ponemos así de este tipo, un input, y ponemos, por ejemplo, name. Y si tenemos email, haríamos lo mismo y ponemos acá email. Y acá pondríamos el salario y haríamos esto. Es común ver este tipo de código donde vamos separando label, input y al final tenemos un botón de submit, uno de cancel. Y acá en el formulario vamos a tener un evento submit. Pero miren lo que se puede hacer con Vue. Vamos a quitar todo esto. Vamos a utilizar un ciclo, un bucle for, con v-for. Y vamos a pasar el label y la clave. Y acá en un objeto vamos a enviar justamente todos esos valores. El nombre, el email, todos los campos que tenemos. Directamente los vamos definiendo así. Vamos a poner ahora una key acá y una clase con Tailwind. Y ahora miren lo que vamos a hacer. Vamos a poner un solo label y ya vamos a tomar de for, y gracias a esta key, que va a ser única por supuesto, y le pasamos el label, esa propiedad. Entonces va a ir cambiando a medida de que vaya iterando. Por eso vamos a mostrar nombre, email, posición, salario. Y lo mismo vamos a hacer con input.
Y acá le voy a pasar el clásico placeholder de que sea requerido. Y miren, acá digo el placeholder va a tener lo que es el label. Luego requerido solamente para las claves que sean distintas de email. El caso del famoso step, que es ya una propiedad que ya tiene HTML, donde vamos incrementando. Por ejemplo, tenemos un valor number y tenemos un decimal. Por ejemplo, tenemos el número 12,00 y a medida que vamos incrementando lo podemos hacer nada más que para eso. Un step que vaya de a 0.01. Esto si quieren lo quitan, no hay ningún problema. Y acá me está dando error porque este form lo tengo que definir acá. Acá vamos a crear un estado para nuestro formulario con partial, para hacer opcionales las propiedades. Bueno, ponemos acá todas las propiedades y cerramos los tags. Y acá ponemos las clásicas propiedades que arranquen así. Y ahora ya está perfecto. Vamos a crear una simple función para hacer un reset, para reiniciar nuestro formulario. Una función flecha, algo sencillo. Y vamos a definir acá nuestro evento submit. Es decir que cuando presionemos submit va a realizar la operación utilizando router y el método post sobre la ruta de employees, pero luego si está todo ok va a hacer un reset form, es decir, va a limpiar los campos. ¿Por qué? Porque puede pasar de que creemos el formulario, nos lleve a la página de la tabla, volvemos a crear y están los datos en los inputs. Eso es muy común que pase. De esta manera lo evitamos. Y acá tenemos el submit, me lo está marcando, excelente, porque acá en el form tengo que poner ese submit. Y todo esto que puse acá, esto en realidad va en un div. Ahora sí. Y este div cierra antes de nuestro form. Lo voy a cortar y lo pego acá. Ahí está, perfecto. Ahí lo bajo para que se vea bien. El form y el div. Entonces acá en nuestro form vamos a poner el elemento submit. Y junto a prevent vamos a hacer que una vez que se complete todo, puede enviar los datos. Vamos a poner una clase acá de Tailwind. ¿Qué nos queda acá abajo? ¿Qué nos queda acá antes del cierre de este form y abajo de este div? Un div para los dos botones, que son los clásicos botones para guardar y para cancelar. Bueno, el cancel utiliza esta clase de button y nos lleva a la ruta de empleados, es decir, vamos a ver la tabla y tiene acá un poquitito de estilos y nada más. Mientras que el button es de tipo submit, así puede ejecutar este evento y un poquito de estilos y no tiene más nada. Vamos a presionar create y tenemos acá el formulario. Acá nos está tomando los estilos y lo vamos a arreglar ahora. No me tomaron los estilos porque me faltó importarlo acá. Ahora sí. Ahí quedó perfecto. Antes de hacer una prueba, vamos a hacer un pequeño repaso para ver si se entendió. Vamos a separar acá y tenemos esta parte. Acá tenemos el formulario y lo que hacemos con submit.prevent y luego ponemos acá submit, que es este submit, esta función. Lo que estamos haciendo es capturar el evento de envío y evitar que se recargue la página. Esto también es una práctica que se hace con JavaScript, cuando usamos Angular, con cualquiera de los frameworks para el frontend. Generalmente se utiliza esto. Acá en esta parte abajo del form, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos lo que en Vue se conoce como una creación dinámica de los inputs, es decir, de los campos, inputs más label. Por eso tenemos acá. Y utilizamos los clásicos objetos JSON, es decir, clave, valor, para ir generando. Donde la key es el nombre del campo, name, email, position, todo lo que está en minúscula. Y la parte de label tiene la etiqueta que va a ver el usuario, es decir, name, pero acá hasta la podría poner con mayúscula para que... Lo voy a poner con mayúsculas si se entiende bien. Name. Recargamos y lo tenemos acá. Finalmente, fíjense cómo el label toma lo mismo que el placeholder, porque lo tenemos acá con este label. Es por eso que hacemos ese recorrido. Muy bien, esta partecita ya la habíamos explicado. En esta parte, ¿qué es lo que hacemos? Con ref creamos un estado reactivo para nuestro formulario y utilizando partial hacemos opcionales las propiedades del formulario, las que
las que nosotros especifiquemos acá. Finalmente, definimos los valores iniciales. En el caso de nombre vamos a poner un string vacío, undefined, para email, la posición y lo que ven acá. Luego esta función ya la había explicado, la de para resetear el formulario, y el submit ya va a saber con el método post de que vamos a enviar los datos para el controller y finalmente cree el formulario. Pero hasta acá lo único que podemos hacer es renderizar el formulario, porque si presionamos save va a intentar ejecutar el método del controlador save o store, y como no lo tenemos no va a hacer nada, así que lo vamos a configurar ahora. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a utilizar este request para validar los campos. Acá lo tenemos, nombre requerido, string, máximo de 255 caracteres, lo mismo para el resto de los campos. Finalmente, utilizando nuestro modelo de empleados y utilizamos el método create, capturamos todo con request all. Y finalmente va a insertar como registro a todos esos datos. Una vez que hace todo esto, vamos a hacer un redirect. Vamos a poner la ruta. Y acá me salen index. Y recuerdan que teníamos employee index y todo eso lo vemos acá. Acá teníamos con este nombre employees index, create, store, edit y todos esos nombres. Muy bien, no vemos errores acá en la consola. Vamos a hacer una prueba. Vamos a poner nombre. Vamos a presionar save y lo hizo correctamente. Insertó el registro y nos redirigió a nuestro dashboard, a nuestro index. Vamos a verlo en nuestra base de datos. Y tenemos acá el registro correctamente insertado. A este de prueba puso en null porque no habíamos cargado esos campos, pero ahora sí ya Laravel se encarga de generar la fecha de creación y actualización de los registros. Obviamente ya hace todo, genera el ID de forma autoincremental. Muy bien, vamos a ver la función ya que tenemos acá, la de destroy, que lo único que nos quedaba en el controlador era definir acá el método. Y ya luego pasamos a lo último, que es mostrar el formulario de edición y el método. Vamos con destroy. En esta parte, miren, estamos definiendo lo que se conoce como un parámetro de tipo modelo. Es decir, acá tenemos el modelo y acá tenemos este parámetro. Acá lo que va a hacer Laravel es que va a buscar el registro en la base de datos basado en la ruta. Como sabemos, la ruta ya está definida. Acá en esta parte tenemos el controlador y este método destroy. Pero miren acá en esta parte, yo no puse como en otros casos el ID, puse employee, porque esto en la URL representa el ID de un empleado. Espero que se entienda porque en la cantidad de videos que hicimos lo trabajamos de esta manera y otras veces con el ID. Si no utilizaríamos esto que se conoce como model binding, tendríamos que hacer lo que hacíamos antes, es decir, en el controlador directamente pasamos el ID, ponemos peso ID y lo buscamos antes. Lo buscamos, por ejemplo, un código parecido sería algo como esto. Lo buscamos y acá pondríamos el ID. Ambas son válidas, son distintas formas de hacerlo, pero bueno, les quería explicar eso por si alguno lo veía y no lo entendía. La cuestión de performance en esto, algunos pueden decir que esta es quizás un poquitito más rápido, pero bueno. ¿Qué ventajas supuestamente tiene utilizar el model binding? Que bueno, el código es más simple, más corto. Laravel va a gestionar automáticamente los errores 404 si es que el registro no existe. Evitamos estas consultas que les decía como find or fail y quizás sea un poquitito más fácil de leer o mantener. Nada más que eso. Vamos ahora a nuestra vista index, porque acá teníamos este método para eliminar. Previamente tenemos un alert de confirmación, Windows Confirm, está seguro que desea eliminar, y tenemos acá los dos sucesos. En el caso de que dé error y en el caso de que sea exitoso, va a dirigir de nuevo a la ruta de empleados, que en este caso básicamente lo va a renderizar acá. Vamos a hacer una prueba, vamos con Juan, y lo hizo correctamente, lo eliminó a la primera, está funcionando todo ok.
Así que lo que nos queda ahora nos quedan estas dos funciones. Esta show dijimos que no la vamos a utilizar, que este es como un edit de solo lectura si lo quieren. Así que yo en general no las utilizo. Nos quedan estas dos. Bueno, en edit es más fácil. Acá también vamos a utilizar este model binding. Y es facilísimo. ¿Qué nos va a devolver? Gracias a inercia vamos a renderizar esa vista. Y me ofrece la de create y la de index. Voy a poner nada más que para que me complete, pero necesitamos una vista de edición. Ahí la extensión del área oficial me detecta que no existe y le vamos a pedir que la cree. Finalmente vamos a necesitamos pasar los datos del empleado, justamente porque lo vamos a capturar desde la tabla y los necesitamos mostrar ya en los inputs del formulario. Entonces vamos acá con Quick Fix y le pedimos que lo cree. Ahí lo creó, excelente. En otros videos con distintos frameworks, en general, por ejemplo el último que hicimos con Angular y .NET, reutilicé el componente de formulario para crear y para editar, y en otros con React también lo hice. Acá lo podríamos hacer, sí se podría hacer, pero bueno, en este caso lo vamos a hacer con dos componentes separados, uno para create y otro para view. El concepto es exactamente el mismo, así que no vamos a perder tiempo en tipear todo esto. Los componentes, los botones, los render, todos los imports que vamos a utilizar son los mismos. Directamente voy a pegar el código porque es el mismo. Voy a quitar esto y lo vamos a pegar. Acá importamos todo lo que es los componentes para la interfaz de usuario, button, input label, lo mismo que anteriormente, el app layout, de inercia, el head, el router, use page, pero en este caso en view también hemos utilizado reactive. Es unmounted. Y después, como les decía, tenemos prácticamente lo mismo. Acá en la parte para inicializar y que sea reactivo todo, lo tenemos acá. Bueno, el submit también utiliza el método put. Recuerden, en create post, acá también utilizamos put. Esto casi que es lo mismo de la versión de Vue cuando se trabajaba con Vue 2.0 sin el Composition API. Esto también ya lo explicamos. Lo único que estamos utilizando es unmounted. Lo utilizamos para cargar los datos del empleado capturado en la tabla y ser montados en el formulario. ¿Pero por qué utilizamos esto? Primero recordar de que esto corresponde a una parte del ciclo de vida de Vue, de los componentes de Vue, y está montado en el DOM. En general se utiliza para inicializar datos o hacer peticiones a una API. Acá lo que hacemos, por ejemplo en este y luego el resto es lo mismo, es tomar los valores del empleado que vienen de las props, acá las tenemos definidas con usePage, y lo asignamos al formulario reactivo gracias a lo que hacemos acá en el formulario. Ahora la pregunta podría ser, ¿por qué utilizamos unmounted en lugar de inicializar form directamente? Porque al usar las props obtenemos dinámicamente los datos cuando el componente se carga. En cambio, si intentamos asignar form fuera de unmounted, estas props podrían no estar disponibles en el momento en que se está montando el componente. Vamos a hacer una prueba, pero para actualizar, hasta acá tenemos la vista y lo único que nos queda es en el controller el método final, que es update, que es básicamente lo mismo que en el caso de store, perdón. Ahí lo tenemos. Primero validamos los datos. Esto es una vez que ya presionamos que actualice o save o el nombre que le quieran poner. Controlamos, hacemos una validación. Acá si quieren le ponen required, que sea permita nulos, de que el máximo de caracteres, esto ya lo eligen ustedes. Finalmente utilizamos con este binding del modelo el método update. Y listo, actualizamos y se van a actualizar los registros en nuestra base de datos, en nuestra tabla. Finalmente redirigimos a index. Vamos a crear uno. Vamos a guardar y vamos a Santana. Miren, me capturó los datos. Ya acá podríamos utilizar otras extensiones que también vienen para el navegador y ver toda esa parte del ciclo de vida. React tiene su inspector acá y una extensión para Chrome y vemos también toda la parte del ciclo de vida. Lo mismo Angular y también Vue. Es más, creo que Vue, si lo instalamos solamente para crear un proyecto y que no esté junto con inercia, tiene una herramienta fantástica, creo que la mostré en el canal, un inspector que ya viene para los proyectos. Muy bien, vamos a actualizar. Acá vamos a poner músico, vamos a ponerle
el acento acá, músico, o le podríamos poner, no sé, un guitarrista, Guitar Hero. El salario lo vamos a poner 15.000 y lo vamos a dejar ahí. Actualizamos y lo hizo correctamente. Tenemos todo actualizado y nuestro CRUD, nuestro dashboard, toda la parte de login y registro ya lo resuelve Laravel. Todo está funcionando correctamente. ¿Se pueden hacer algunas correcciones? Por supuesto, lo podemos hacer. Podemos trabajar con Piña por el manejo de estados, lo podemos hacer. De hecho, en el canal les muestro, para los que quieran seguir profundizando con Vue, vamos al canal, buscan aquí en la playlist, tenemos esta, Laravel con Vue 3.5. acá utilizamos Piña, todo lo que es el Composition API, utilizamos todo eso. Luego, si quieren ver de Vue desde cero, pero en la versión 2, que también, como les decía alguna vez, es útil todo esto, porque si van a trabajar en alguna empresa van a encontrar código que seguramente no todo está con la última versión. Así que acá tienen todo Vue desde cero. Y luego van a encontrar CRUD de todo tipo utilizando Beautify. Bueno, anteriormente utilizaba mucho Vue para los proyectos en general con PHP, con Laravel, etc. Acá tenemos otro, así que entran y los buscan. Lo nuevo ya está en esta parte. Así que, gente, espero que este mini curso les haya gustado. Próximamente vamos a crear ya algo más completo con este tipo de dashboard. Ya les voy anunciando. Vamos a poner acá tarjetitas, vamos a poner gráficos, vamos a utilizar tablas relacionadas, pero vamos a hacer una encuesta, pero creo que mayoritariamente van a querer que lo hagamos con Laravel 12 y React. Muy bien, eso ya lo dejamos, lo dejan en los comentarios, nos vemos en próximos cursos y videos. Gracias, chao.